Bienvenidos al canal de David Roll, Política, Viajes y Libros para Extraterrestres. Hoy les voy a mostrar cómo es una clase en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales con los estudiantes de Ciencia Política en la asignatura Partidos Políticos y Sistemas Electorales sobre el tema del derecho constitucional explicado a no abogados y concretamente referido a el Frente Nacional. La clase de hoy, la clase de hoy, jóvenes, es algo así como derecho constitucional para politólogos. Es decir, ustedes son politólogos, pero ustedes quieren saber cómo es el tema de la reforma política, cómo se entiende ese Frente Nacional, que es una reforma política, y de todos modos esto es una cuestión jurídica. Entonces vamos a tener que hablar de cuestiones jurídicas, de derecho constitucional. Normalmente la gente conoce el derecho constitucional cuando son abogados, pero es importante que ustedes tengan presente, por ejemplo, que este libro, este es el famoso clásico del derecho constitucional, el manual de García Peledello de Derecho Constitucional, pues que cada cierto tiempo se actualiza. ¿Y por qué es importante saber derecho constitucional? Porque el derecho constitucional hace que podamos entender mejor la ciencia política. Es decir, el derecho constitucional es como un puente entre el derecho y la ciencia política. Así que mi labor ha sido muchas veces enseñar derecho constitucional a los abogados, dándole elementos politológicos, y a los politólogos, dándoles elementos jurídicos. Hoy vamos a tratar de hacer ese esfuerzo con ustedes. Esa justamente es la clase de hoy, hablando del Frente Nacional. Tenemos la pantalla al fondo, pero ahora la voy a aproximar, es para que tengamos una mejor dinámica. Lo que siempre hemos dicho es que el derecho constitucional es la fórmula para que una determinada manera de entender un sistema político se convierta en normas. Nosotros hemos hablado en esta clase de la Constitución de 1886. En la visita que ustedes tuvieron la clase pasada o con el invitado que tuvimos, hablamos también de las constituciones del siglo XIX. Les habló el historiador Rodrigo Llano, y hoy vamos a hablar entonces es de las constituciones ya no de 1886, ya no de 1910, que hablaremos en algún momento, sino sobre todo de lo que fue el Frente Nacional, de que fue esa reforma constitucional, ese cambio de la Constitución. Entonces tenemos que ver elementos jurídicos y tenemos que ver elementos políticos. Vamos a hablar de periodos de reforma constitucional. La reforma constitucional es una cuestión jurídica. Entonces hay dos tipos de cambios constitucionales. Usted puede hacer un cambio completo de la Constitución o usted puede hacer un cambio de la Constitución que es solamente un cambio parcial. Es decir, usted puede hacer una reforma constitucional. Me gustaría preguntarles, para que esta clase sea un poco más parecida a lo que son las clases de físicas, que alguno de ustedes me dijera, pero quiero que aparezca en cámara y eso da puntos, ¿cuáles serían los casos? Alguien dice, ¿cuáles son los casos en que en Colombia se ha cambiado la Constitución completamente y cuáles son los casos en que se han hecho reformas importantes pero no se cambia completamente? Adelante, los escucho. Bueno, pues en cuanto a lo de las reformas, pues entonces tendríamos, digamos, el caso en el siglo XIX, lo que se hizo cuando ganó, cuando no, una transformación completa de la Constitución vendría a ser la del 86, la de Río Negro, que pues el conservadurismo inicia el proceso de la regeneración y transforma básicamente todo lo que había sido lo de la hegemonía liberal y el federalismo y todos estos temas que consideraban oposición, ateos y todo este tema pues de la lucha entre liberales y conservadores. Y pues ya en el siglo XX, un ejemplo ya de reforma sería entonces lo que se veía en el texto con lo de Pumarejo, lo del texto suyo. Y es que Pumarejo no transforma la Constitución, sino que incluye unos elementos, entre otras cosas,
para no generar como conflicto ni entre sus mismos liberales ni entre la oposición conservadora. Entonces deciden no transformar completamente la Constitución. Y un ejemplo también en el siglo XX de otra transformación, pues ya sería la del 91. Estupendo. Brian, ¿tú estás con cámara o sin cámara? Estoy con No te cámara, veo. profe. Sí, hola. Entonces, la del 91 lo has hecho perfecto. Entonces, vamos a resumirlo. Vamos a resumir el siglo XX. ¿Cuáles crees tú que han necesitado reforma política Pues completa? reforma política, o sea, Cambio pero no sé constitucional. si, pues digamos, que yo considere o que realmente se haya hecho, profe, no En el entiendo. siglo XX. Pues en el siglo XX hubiese sido muy efectivo que realmente Pumarejo hubiese llevado a cabo una transformación política entera, o sea, no que haya reformado la Constitución, porque entre otras cosas, pues en su texto usted también dice que en cierta forma es por eso mismo que no se pudo llevar a cabo bien la reforma agraria, y es porque como no tuvo tiempo y como no tuvo transformaciones de fondo, la reacción fue importante y eso pudo llevar atrás la reforma. Bueno, entonces, Brian, este tema es muy interesante, como lo plantea Brian, y porque además estamos terminando Pumarejo lo vimos la vez pasada. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen? Brian dice, hombre, yo creo que gran parte del problema fue que Pumarejo no hizo una reforma completa. Y entonces sobre eso había mucho debate. ¿Cuál era el gran debate que había sobre eso? Se decía, eh, un señor que escribió las ideas liberales en Colombia, Gerardo Molina, que fue profesor de nuestra facultad, él decía, yo creo que la Constitución. Y López Sumarejo decía, es que hay un problema y es que si yo cambio toda la Constitución, va a ser en el siglo XIX que uno ganaba una guerra, cambiaba la Constitución y entonces se preparaba para hacer una guerra para volver a cambiar la Constitución, que había pasado con lo que menciona ahora Brian. Entonces, a López Pumarejo se le ocurrió, esto es muy importante, a López Pumarejo se le ocurrió decir, más bien hagamos una cosa, vamos a romper una vértebra de la Constitución, vamos a cambiar lo esencial y lo vamos a dejar. Entonces cambió el concepto de propiedad, no se les olvide, el intervencionismo del Estado lo creó, la tributación, la relación de la Iglesia y el Estado. Entonces hizo una gran transformación sin hacer borrón y cuenta nueva. El mismo Gerardo Molina después le dijo a él, mire, yo creo que usted tenía razón. Usted logró hacer el cambio sin esos cambios, sin esa ruptura que usted decía. O sea, Gerardo Molina le dio la razón. Sin embargo, sí, la revolución en marcha fracasó. Brian dice que, que porque no se hizo una gran reforma, pero podíamos, quizás evitó una guerra civil que vino pues mucho tiempo después. Vamos a hablar un poquito hoy de los presidentes pues del Frente Nacional. O sea, vamos a hacer como un repasito de historia de Colombia. Vale, vamos a hacer un concursito acá con los que todavía están, que somos pues un montón. Vamos a hacer un concursito acá. Entonces, el que quiera decir algo dice stop, como en los juegos, dice stop. Y el primero que escriba stop, pregunta, ¿alguien sabe, quiere decir algo sobre José Manuel Marroquín? Bueno, entonces ahí lo que ustedes ven, que estuvo después de la guerra de los 1000 días y le tocó perder a Panamá. Hagamos un repasito de historia. Sigue, Rafael, sigue bajando. Rafael Reyes, entonces conservador también y eh, le tocó pues, una época pues complicada a él. Acuérdense, dicen stop. Alguien, sí, Estefanía, Estefanía. de Pues Rafael un dato Reyes. curioso sobre Rafael Reyes es que era considerado como el gran jefe del partido y que no fue sino hasta que él se retira de la política que es posible realizar una alianza entre conservadores y liberales para la época pues del 30. Muy interesante, punto adicional. De Holguín, ¿alguien tiene algo? Bueno, sigamos. Sigamos bajando, Carolina, gracias. Alexandra, gracias. Eh, bueno, miren que no tuvieron mucha importancia ni Ramón González, eh, Carlos Eugenio Restrepo, porque fue muy importante, porque durante el gobierno de Carlos C. Restrepo fue que se hizo, que se reformó la Constitución. Nadie ha dicho stop, entonces lo voy a contar.
se reformó la Constitución porque la hizo más suave, quitó la ley de los caballos contra la prensa, quitó la pena de muerte. Es decir, Carlos R. Restrepo es visto con buena imagen. Es más conocido como Carlos R. Restrepo. Adelante. El José Vicente Concha, ¿alguien quiere decir algo? Marco Fidel Suárez, ¿alguien quiere decir stop? Está hablando de presidentes conservadores porque esta era la hegemonía conservador. Más, Brian, ¿qué quieres decir de Marco Fidel? No, profe, pues yo quería hablar era de Marroquín. Sí. O sea, sí, que básicamente ellos tienen una alternancia porque, si no estoy mal, primero iba a San Clemente, pero en el momento en el que estalla lo de la guerra de los 1000 días, él tiene que renunciar por toda la crisis política que se está dando y llega Marroquín como a poner en orden el asunto, pero pues con la separación de Panamá y toda la crisis política que se dio después de la guerra, pues ven que como que ninguno de los dos logra como consolidar el partido y como poner en orden el país, y ahí es donde todo el mundo pide prácticamente que llegue Reyes. Estupendo, tienes puntos y me va encantando esta clase así. Les pido a los que no han hablado que hablen, incluso como pueden mirar en internet, pues hagan trampa aceptada por mí, miran en internet y me den un datico y así les doy un puntico por la asistencia. Entonces, entonces tenemos a Pedronel, que es hijo del fundador del Partido Conservador, Jorge Holguín, que reemplazó dale, adelante. Pedronel sigue bajando, está muy bueno eso. Conseguiste, Alexandra, no. Teníamos uno en la clase, pero no tan bueno. Miguel Abadía, digamos que fue el último ya de la hegemonía conservadora, porque fue ya antes de que ganara las elecciones Enrique Laje Herrera. Con Enrique Laje Herrera empieza la República Liberal. Era un tipo muy conciliador. De hecho, el aeropuerto de Medellín, que es muy bonito, se llama así, Enrique Laje Herrera. Adelante. Dígame, María, stop. Perdón, profe. Alguien dijo stop, Matthew, pero ya ha participado. Creo que es importante que participen otras personas. Entonces, Daniela Contreras Cortés. Sí, vamos a darle a los, quiero que todos participen, quiero todos lleven puntos hoy. Hoy estamos en realización. Daniela. Iba primero María Camila. María Camila. Sí, hola, pues yo quería decir una cosita chiquita, y es que pues Marco Fidel Suárez creó la Cruz de Boyacá, pues para destacar como la labor de los oficiales del ejército, y también pues que creó la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo en Barranquilla en 1920. Qué bonito, María Camila, tenés punto. ¿Y por qué sabes esos detalles como tan exacticos? No, pues uno lo busqué y otro como que me lo mencionaron por ahí y me acordaba. Estupendo, tienes punto. Vale perfectamente. Acuerden que Marco Fidel Suárez era un tipo muy pobre y el que lo tumbó de cierta forma era Laureano Gómez, que venía de otra. Entonces hay una casita por allá en Medellín donde dicen dónde nació él y toda esa historia pues de que era hijo natural y todo esto. Seguimos. Enrique Laje Herrera. Perdón, profe. ¿Quién? Daniela Contreras. Daniela. Hola, profe, pues yo iba a decir de Miguel Abadía Méndez, lo de la masacre de las bananeras, como que su gobierno fue, pues digamos que característicamente represivo hacia pues digamos las organizaciones obreras, pero también encontré que en el gobierno de él se ratificó la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés en un tratado firmado con Nicaragua. Estupendo, me encantan esas cosas que me están colaborando. De esto, sigamos con Enrique Laje Herrera. ¿Alguien quiere decir algo de Enrique Laje Herrera? Sigamos con Alfonso López, que lo conocemos más. Vamos bajando. Juliana Valentina, profe, perdón. Juliana Valentina quiere hablar sobre... No había hablado Juliana, ¿cierto? No, yo no he hablado, habló otra Juliana. Adelante, Juliana, bienvenida, y si quieres pones cámara y si quieres no. Pues la voy a activar. Quería mencionar a Enrique Laje Herrera, que él fue el presidente que asumió el conflicto bélico, el único conflicto bélico que ha tenido en Colombia, entre Colombia y Perú, en el 33. ¿Y lo encontraste o te acordabas? No, me acordé. Estupendo, no, eso da hasta 2 puntos, póngale 2 puntos, muy bien. Me quiero despedir de ustedes, pues yo creo que hoy hemos hecho un experimento interesante. Hemos notado que la mayor parte de la gente estuvo casi las 2 horas. Hubo una participación de más del 50%.
Entonces pudimos dar una clase pues como al estilo de lo que era antes en alguna medida. Creo que con imaginación, con participación, vamos a poder estar, entonces haciendo esto. Hoy dimos premios, obviamente, y les vamos a decir qué son los premios que les dimos a todos, a los más del 50% que participaron. Vamos a ver por qué unos que no se pudieron conectar hoy, cómo les reemplazamos la clase y todo eso, pero en general la virtualidad está funcionando. Yo les he hecho 3 videos sobre la virtualidad en mi canal de YouTube. Me gustaría que lo vieran y me dieran opiniones. Y los espero entonces, de todos modos, vamos a ver si tenemos un invitado, pero me gustaría dar una clase también con ustedes, de que demos las 2 horas. Vamos a intentar a ver, de todos modos, como la asistencia es libre, vamos a intentar a ver, la otra clase me pidió las 2 horas, ustedes dijeron que no, pero hoy se me quedaron, entonces vamos a hacerlo. Los quiero felicitar, vayan a descansar, que hemos tenido 2 horas muy intensas. En el proceso nuestro ha sido primero 1 horita, después ir tanteando, y creo que de vez en cuando podemos dar las 2 horas o 1 horita y media por lo menos hoy. Así que muchas gracias, Alexandra, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Por favor, suscríbanse al canal, póngale like, mándenselo a otras personas, hágame comentarios por acá o por las redes y no se pierdan los próximos videos.